dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Buenos días, hermanos. Buenos días. Saludo a aquellos que no alcancé a saludar. Contento, como siempre, de compartir este culto a nuestro Dios y este tremendo privilegio que me da el Señor de poder compartirles algo tan importante como su mensaje. Qué cuidadosos y respetuosos debemos ser de esto. Hablar en nombre de Dios. Hablar lo que Dios ha dicho en su palabra. Que el Señor nos libre, mis hermanos, de caer en herejías, caer en errores. Así que les pido que ustedes estén orando por sus predicadores. ¿Amén? ¿Lo hace? Tarea para la casa. Hasta ahora hemos podido ver varios profetas en esta serie de profetas menores, obviamente. ¿Cómo cuáles? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y hoy día corresponde, bueno, ya lo vieron, Sofonías, ¿cierto? Y quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3. Vamos a leer los 20 versículos del capítulo 3, pero no los vamos a leer al tiro, ¿ya? Vamos a ir leyéndolo mediante vamos avanzando, entonces mantenga la Biblia abierta para que me acompañen a posteriori en la lectura. El tema, mis hermanos, Dios justo y bondadoso. Y vamos a observar como en cada sermón 3 puntos. Un llamado de amonestación, un llamado a predicar y un llamado a la alegría. ¿Ya? Veamos entonces nuestro primer punto. Un llamado de atención. Y para eso vamos a leer los primeros 7 versículos. Que dice así. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Sofonías nos dice acá que la raíz del pecado de Jerusalén es la desobediencia a Dios. Es ignorar la palabra de Dios constantemente. Es no seguir la voluntad de Dios que Él ha manifestado desde el principio a través de hombres, de profetas que se levantaron diciendo, esta es la voluntad del Señor. Se nos dice también que ellos no temían al poder de Dios. Hermanos, si a esta altura los judíos, el pueblo de Dios, sabía lo poderoso que era Dios. Ellos ya conocían lo que Dios había hecho antiguamente, cómo Dios había liberado a un pueblo, cómo Dios actuaba con poder, cómo Dios actuaba con gracia, pero también con ira y con celo. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero existen 4 negativas en estos versículos, sobre todo los primeros 2 versículos.
Y estas 4 negativas describen la idea del por qué esta ciudad sería destruida o estas ciudades serían destruidas. ¿Cuáles son estas 4 negativas? Primera negativa, no escuchó la voz de Dios. Segunda negativa, no recibió la corrección. Tercera negativa, no confió en Jehová. Y cuarta negativa, no se acercó a su Dios. Vamos desmenuzando un poquito cada negativa. No escuchó o no escucharon la voz de Dios. Si hay algo que muchas veces nos hace enojar, es que no nos escuchen. ¿O no? ¿Cierto? ¿Cuántas veces las esposas protestan porque sus esposos no las escuchan? ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces nosotros como padres nos enojamos porque le decimos algo a nuestros hijos y nuestros hijos no nos escuchan y no nos obedecen? Y en la Biblia vemos que una y otra vez Dios llamó a su pueblo, pero ellos no escucharon a Dios. Una y otra vez se levantaron profetas de parte de Dios diciendo: pueblo, hijos míos, arrepiéntanse, escuchen mis palabras. Y el pueblo una y otra vez se hacía el desentendido, se hacía el sordo. Y debemos nosotros saber que no eran problemas a los oídos, eran problemas al corazón. Un corazón endurecido, un corazón poco sensible a la voz de Dios. Y yo les pregunto lo siguiente: ¿acaso no es esto mismo lo que nosotros como su pueblo hacemos? ¿Cuántas veces hacemos oídos sordos a lo que Dios está hablando en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras? No estoy obviamente hablando de escuchar a Dios audiblemente. Estoy hablando de que cada vez que pecamos es porque no escuchamos la voz de Dios. Cada vez que desobedecemos su palabra es porque no estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez que somos negligentes en estudiar la Biblia, no estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez que no tomamos en cuenta los sermones, porque es palabra de Dios, o a nuestros líderes, que son representación de la autoridad de Dios en la iglesia, no estamos escuchando la voz de Dios. No sé si te ha pasado que a veces no puedes dormir. Son las 3, 4 de la mañana y te despiertas una y otra vez. Y te despiertas una y otra vez. ¿Acaso no será Dios diciéndote: búscame, escúchame? No quiero ser carismático, pero ¿no será Dios? ¿No será Dios que te está diciendo: arrepiéntete, búscame? Te estoy buscando y tú estás haciendo oídos sordos. ¿Te ha pasado que en ese mismo momento, cuando no puedes dormir, se te vienen textos a la mente? ¿O cuando estás angustiado, se te vienen ciertos textos a la mente? ¿Acaso no será Dios, nuevamente, que está tratando de hablarte y tú no quieres escuchar? Segunda negativa, dice: no recibió la corrección. Cuando corregimos a nuestros hijos, ellos nos dicen: oh, excelentísimos padres, qué gran honor para mí es ser corregido por ustedes. No, para ellos es simplemente una injusticia. ¿Por qué me castigaste? Si yo lo que hice no fue tan malo. La disciplina no debería pasarme a mí porque yo me porto bien, dicen los hijos. Martina no dice eso. El tema que ignoran nuestros hijos y que ignoramos nosotros hoy es que la corrección viene después de un gran tiempo de advertencia. Vamos a ponerle otro nombre, para que no sepan que es mi hija. Uno le dice a nuestros hijos: no lo hagas, si no, pasará esto. No lo hagas, porque si no, pasará esto. Y lo hacen. Y nosotros debemos cumplir con nuestra palabra. Dios cumple con su palabra.
Y a través de toda la historia vemos cómo se levantaron profetas advirtiendo al pueblo. Pueblo, vuelve a Dios. Pueblo, deja de levantar ídolos a los cuales estás persiguiendo. Pueblo, Dios es un Dios celoso. Te está advirtiendo. Vendrá su ira, vendrá su celo. De esta misma forma hoy nos advierte su palabra, que habrá corrección para nosotros si seguimos desobedeciendo la voluntad de Dios. No te estoy metiendo miedo, te estoy hablando una verdad. Si sigues desobedeciendo, si sigues pecando, si sigues no cumpliendo el llamado de predicar el Evangelio, de salir de estas cuatro paredes, tendremos corrección. Pero no solo eso, sino que también advierte a aquel que no ha rendido su vida a Cristo, que será destruido por completo en el día de la ira del Señor si no entrega su vida a Cristo. Hoy aún queda tiempo. Hoy aún queda tiempo para que rindas tu vida al Señor y seas librado de la destrucción eterna. Porque créeme, o créele a su palabra, eso pasará. Tercera negativa, no confió en Jehová. Este pueblo no confió en Jehová. Dios jamás, mis hermanos, les dio razón a sus hijos, a su pueblo, para que dejara de confiar en Él. Dios nunca fue infiel o indigno con su pueblo. Una y otra vez les advertía. Una y otra vez este pueblo pecaba. Una y otra vez Dios tenía compasión, amor y misericordia y los recogía del suelo para restaurarlo. Una y otra vez mostró que Él era fiel, porque Él hizo un pacto consigo mismo de cuidar por siempre a su pueblo. Pero yo pregunto, ¿acaso nosotros no actuamos de esta misma manera? ¿Acaso no desconfiamos cuando llega la enfermedad? Cuando llega el dolor? Cuando llega lo inesperado? Cuando el dinero no alcanza a fin de mes? Cuando nos defraudan? Cuando nos hieren? El único, mis hermanos, que no defrauda, el único que siempre estará contigo es el Señor. El único que no engaña jamás es el Señor. Entonces, mira a Cristo. Comienza a disfrutar de su compañía, de sus promesas. Empieza a confiar en que Él está actuando, en que Él está obrando en tu vida. Tu circunstancia, la que estás viviendo hoy, no es por causa del azar, del universo, del destino. Es porque Dios te está preparando, pero Dios está contigo hasta el último día de tu vida. Cuarta negativa, no se acercó a su Dios. La peor ofensa es dejada al último. ¿Por qué? Porque Dios desde el comienzo desea una relación con su pueblo. Es por eso que en las primeras páginas nosotros vemos cómo Él crea y se relaciona. Se relacionó con su creación desde el principio. Y luego escogió un pueblo para relacionarse con Él en amor, en compañía, sustentándolo, aliviándolo de sus dolores, estando con Él. Pero el pueblo, una y otra vez, rechazaban a Dios tosudamente, tontamente. El pueblo rompió una y otra vez la relación que tenía con su Dios. Y yo pregunto nuevamente, ¿y acaso nosotros no actuamos de esta misma manera con Dios? Hoy mismo puedes estar aquí sentado escuchando este sermón, cantando a Dios, y tu corazón puede estar lejos de Dios. Decimos conocer a Dios y a veces nos enorgullecemos de nuestro conocimiento de la Biblia, pero en el fondo estamos lejos de Dios.
Es más, podemos participar de todos los cultos, de todas las actividades de la iglesia, pero aún así dejar de estar cerca de Dios. Puede ser un miembro de muchos años, conocer de la teología reformada, pero aún así estar lejos de Dios. Puede ser moralmente aceptado por los demás, admirado en tu iglesia y aún así no estar cerca del Señor. Puede ser líder de la iglesia, diácono, presbítero, líder de algún departamento y aún así no estar cerca de Dios. Y les cuento un secreto. Puede ser el pastor de la iglesia y aún así no estar cerca de Dios. Oren por su pastor. Oremos por nosotros mismos. Cuidémonos para que realmente estemos cerca de nuestro Señor Jesucristo. No seamos como este pueblo que no se acercó a quien es digno de recibir honra y gloria. No sigamos siendo un pueblo mediocre espiritualmente y acerquémonos entonces a Dios con plena seguridad para tener una relación en amor, en gracia. En nuestro texto Dios hizo un llamado de amonestación. Y no tan solo esto, sino que también hizo un llamado a predicar. Versículos 8 al 13, por favor, tengan su Biblia abierta para que leamos. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, del 8 en adelante. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dios le está diciendo a su pueblo, a través de este profeta, todos merecen ser castigados por su necedad. Mis hermanos, todos nosotros, toda la humanidad merece ser mandada derechita al infierno. Pero Él constantemente, porque es un Dios que se relaciona, porque es un Dios de amor, porque es un Dios que hace un pacto consigo mismo y separa un pueblo para sí, dice, yo nuevamente tendré misericordia de ti. Se nos dice que Dios traerá juicio, un juicio tremendo, pero luego habrá restauración. Por eso dice en el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Si quiere puede subrayar ese versículo 9, porque me gustaría detenerme aquí y darle cierto énfasis. Este texto, este versículo, apunta directamente a Cristo, a la venida de Cristo, a lo que en la teología se llama el reino de Dios. Y veamos un poco más acerca de este concepto tomando las Escrituras. Pero primero pregunto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios consta de 3 partes, para que se lo aprendan. Un rey, que es Dios. Herederos, que es su pueblo. Y un lugar. ¿Ya? Veamos un poco más acerca de esto. Tenemos en la Escritura o en la teología algunos conceptos acerca del reino. Por ejemplo, está el reino presentado. ¿Y qué es el reino presentado? Es el reino en el jardín del Edén. Tenemos a un Señor que es Dios. Tenemos un pequeño pueblo que es Adán y Eva. Y tenemos un lugar que es
el jardín del Edén. Allí Dios se relacionaba con su pueblo. Su pueblo obedecía a Dios y disfrutaba de sus bendiciones. ¿Qué pasó? Pecaron. Y este reino perfecto se corrompió. Entonces encontramos, posterior a esto, el reino prometido. ¿Con quién? Con Abraham. En Génesis 12 y en Génesis 17 se le promete a Abraham tener descendencia. Y Dios dice, y yo seré su Dios por siempre. Y les daré una tierra prometida. ¿Sí? Lo van comprendiendo, ¿cierto? Me van siguiendo. Tenemos a Dios como este rey. Tenemos a la nación que iba a ser los hijos, la descendencia de Abraham, como el pueblo heredero. Y tenemos un lugar, la tierra prometida. Pero de ahí en adelante vamos avanzando, porque no es el reino final, sino que se nos va dando más luz acerca de esto. Y encontramos el reino profetizado, en donde ya no estamos apuntando donde estamos apuntando a un reino perfecto. Nosotros encontramos a lo largo de la historia cómo los profetas anunciaron que un día vendría un Mesías y que este Mesías los rescataría de los pueblos opresores y vivirían reinando junto con él. ¿Cierto? Encontramos que este Mesías sería el Señor, encontramos que la tierra sería el lugar en donde este Señor gobernaría. Pero de aquí nos saltamos hasta el Nuevo Testamento y encontramos el reino presente. Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo dijeron lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Jesús presentó entonces el Evangelio y su llegada como el acercamiento del reino de Dios. Pero dice, el reino de Dios se ha acercado. Nos dice que ya está completo. Jesús entonces le mueve el piso a los judíos, porque ellos entendían que cuando el Mesías viniera, iba a gobernar. Ellos no comprendían todavía que la venida del Mesías era en dos partes. Entonces Jesús les mueve el piso y les dice, aún falta, todavía no es tiempo que el reino se manifieste en su plenitud. Por tanto, prediquen el Evangelio, prediquen acerca del reino de Dios. Y es aquí en donde aparecemos nosotros, el reino proclamado. Aquí estamos nosotros, mis hermanos, con una tarea de anunciar las buenas nuevas, de enseñar el tremendo privilegio, la tremenda alegría que es arrepentirse de sus pecados y tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El predicar y anunciar que no es por obras, sino por alguien, nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces nosotros hoy anunciar el reino de Dios, el reino en su plenitud, cuando no haya tristeza, cuando el dolor no esté presente, cuando Cristo esté reinando con poder y autoridad. Debemos apuntar a este reino en plenitud. ¿El lugar cuál será? Nueva tierra, cielo nuevo, tierra nueva. El rey será nuestro Señor Jesucristo y sus herederos serán todos aquellos que han confesado que Cristo es Señor y Salvador de sus vidas. Lamentablemente muchos escuchan el Evangelio y lo rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios, porque no quieren rendirse delante de Él, porque no quieren ser rescatados de sus pecados. El arrepentimiento, mis hermanos, no es por falta de evidencia, es por un corazón endurecido por el pecado. Pero nosotros debemos esforzarnos en el trabajo. No debemos quedarnos sentados en nuestras bancas esperando que Él traiga a las personas a la iglesia. Debemos esforzarnos para que confiesen a Cristo, para que confiesen que Él es Señor, que Él es Salvador. Así como dice el versículo 9, para que todos invoquen el nombre de Jehová
para que les sirvan de común consentimiento. Tenemos un llamado, mis hermanos. Tenemos una tarea. Tenemos un mandato de salir de nuestra comodidad a compartir el mensaje más hermoso que pueda existir. Así como recomendamos otras cosas, debemos anunciar a Cristo y su cruz. Y sé que te puedes estar preguntando, ¿cómo comparto el Evangelio? Porque vienen las excusas en nuestro corazón. Es que sé poco. Es que no tengo mucha experiencia. Entonces, de forma bien resumida, les compartiré algunos argumentos sobre la existencia de Dios para que empiecen a practicar la apologética. Tenemos algo que se llama argumento moral. El argumento moral dice o pregunta, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? La mayoría se equivoca. La mayoría en su tiempo aceptó y dijo que era bueno matar a los judíos. La mayoría en su tiempo dijo que era bueno tener esclavos, porque habían personas inferiores. Entonces, este argumento pregunta, si tú sacas a Dios de la escena, a este ser absoluto, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros decimos que gracias a este gran absoluto que es Dios, podemos establecer perfectamente que esto es bueno y que esto es malo. Si tú sacas a Dios, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Lo que sientas, hay personas que no sienten ningún remordimiento por matar, robar, destruir y cometer pecados. Tenemos el argumento teleológico, que dice, es todo tan perfectamente creado que tiene que tener un creador. Esto también se conoce como el diseño inteligente. Entonces tú puedes conversar, ¿cómo puede ser que tanta perfección en el ser humano, cómo fue formado, tanta perfección en su creación, cómo puede venir de la nada? ¿Cómo puede ser simplemente porque hubo un choque en algún momento y pasaron millones y millones de años hasta que se formó algo tan maravilloso como el universo, como nosotros? Hay otro argumento que es tomado de Calvino, que es el sensus divinitatis, que es el sentido de la divinidad. Y Calvino dice, ¿cómo es posible que la tribu más escondida en el Amazonas, o esa tribu que no ha tenido ninguna relación con la civilización, tenga dioses? Si no ha sido contaminado, digamos, por el cristianismo. Y él responde, porque el corazón del hombre sabe en su interior que existe algo más allá que ellos mismos. Por eso que desde la antigüedad encontramos que se levantaron dioses, que se formaron dioses y que si no, se adoraban a sí mismos como dioses. Y obviamente tenemos el sentido teológico. Toda su palabra apunta a que Cristo es Señor y Salvador del mundo. En las primeras páginas de la Biblia encontramos, y creó Dios los cielos y la tierra. Comienza diciendo, Dios existe y Dios es el creador. ¿Qué es lo que tú te tienes que preguntar? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? No, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora bien, mis hermanos, sabemos que la humanidad, teniendo todas las evidencias, no quieren ni pueden ir al arrepentimiento. Pero esto no significa que podemos sentarnos en nuestras bancas sin perseverar. En ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. Debemos tener perseverancia. Perseverancia en predicar el reino de Dios. Perseverancia en anunciar que aún hay tiempo para que se arrepientan de sus pecados. Todos estábamos tristes con el COVID-19, porque se morían millones de personas. Mis hermanos, aún ahora siguen muriendo millones de personas.
¿Y saben qué es lo más terrible? Que se están muriendo sin Cristo. Se están muriendo sin esperanza. Las familias quedan sin esperanza porque su iglesia no está haciendo el trabajo. Porque su iglesia está siendo cómoda. Porque le gusta simplemente venir a encerrarse en 4 paredes a escuchar un sermón. Nuestro texto se enfoca en que Dios juzgará a las naciones perversas, pero que nuevamente tendrá misericordia de su pueblo. ¿Te has preguntado por qué Dios perdona los pecados de su pueblo una y otra vez? Una y otra vez. Porque Dios pudo perdonar a este pueblo que merecía ser arrancado de la faz de la tierra por Cristo. Porque Cristo pagó los pecados de su pueblo en el Antiguo Testamento. Y porque Cristo paga nuestros pecados ahora, del Nuevo Testamento hasta el futuro. Por eso, el tercer llamado que encontramos es un llamado a la alegría. Versículos 14 en adelante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. A la luz de esta gloriosa promesa de restauración, Israel debería cantar y gritar de alegría porque Dios nuevamente ha tenido misericordia de ellos. Esa alegría que nosotros deberíamos tener cada día, hermanos. Cada día pecamos. Y el pecado, y por este pecado Dios debería destruirnos. Pero aún así Él tiene misericordia de nosotros cada día. Por eso entonces, cada día nosotros deberíamos ser conscientes de esto y tener alegría en nuestra vida. Venir contentos a adorarlo junto a la comunidad. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Qué bendición, mis hermanos, tener un Dios así. Y no un Dios como los otros dioses que nosotros vemos en otras religiones. Airados, vengativos, que no les importa tener una relación con su pueblo. Así como para los judíos las promesas de Dios los llenó de júbilo, de alegría, nosotros debemos gozarnos por el cuidado de Dios. Dios está diciendo en este texto, no temas, no se debiliten tus manos, en el versículo 16. Entonces, quiero invitarlos a que veamos 2 cositas. La primera parte, no temas, no se debiliten tus manos. Romanos 8 es muy hermoso. Bueno, su palabra es hermosa, ¿cierto? Pero nos dicen de qué hemos de temer. ¿De qué temeremos? ¿A hambre, persecución, cuchillo, guerra? ¿De qué? ¿De qué hemos de temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué hemos de temer? ¿De la muerte? Mis hermanos, la muerte es ganancia, las hermanas. Porque estaremos con Cristo. ¿De qué hemos de temer? ¿De la persecución? Dios ha prometido estar con nosotros. Y si aún así llegamos a morir por causa de Cristo, sigue siendo una bendición. No temas, hermanos. No temas en la angustia. No temas en la soledad. No temas cuando la estés pasando mal. Hermana María Isabel, no temas. Camila, Felipe, no temas. Lala, no temas. Gabriel, Martín, no teman. Dios está con su pueblo, querida iglesia. Querida San Carlos, no temas. No importa cuál sea tu situación, Dios no te abandona.
Dios está contigo. Segundo punto, no debemos dejar que se debiliten nuestras manos. Esto en el fondo se puede traducir como un trabajo activo. Es decir, iglesia, no te canses. No te canses aunque te cueste. No te canses de anunciar que Cristo es el Rey. No te canses de mortificar tu pecado. No te canses de orar. No te canses de leer su palabra. No te canses de venir domingo tras domingo. No te canses de tener que entregar tus diezmos, tus dones, tu tiempo en esta iglesia. No te canses. Sé activo. Que tus manos no se debiliten. Que tus pies no se dobleguen. Que tu fe no decaiga. Confía en el Señor porque Él está contigo. Podemos ser activos porque se nos promete no estar solos nunca. Se nos dice en el versículo 17 en adelante: Jehová está en medio de ti. Querido San Carlos, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará, sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Esto nos da unos pasos definitivos, una confianza que es Dios el que consuela, el que nos da ánimo. Por eso debemos entender lo siguiente: el Señor está en medio de nosotros. No estás solo. Como iglesia no estamos solos. Cristo está presente, nuestro Dios está presente y por eso debemos entregarle honra y gloria. Por eso debemos venir con un corazón dispuesto a adorarlo, a bendecirlo. Pero cuando estás solo, también está contigo. Cuando estás con tu familia, también está contigo. Cuando lo estás pasando mal, se va. El Señor está en medio de nosotros. El Señor nos salva. Qué bendición, mis hermanos. El Señor nos rescata. Y esa salvación no es tan solo la salvación que Cristo hizo en la cruz, sino que es una salvación constante. Él persevera en su obra en nosotros. Él nos cuida de lo malo, de los malos. Él nos cuida de los accidentes. Con los hombres íbamos conversando en el auto cómo Dios nos ha cuidado de la muerte. Él, mis hermanos, nos da alegría. ¿Ustedes sabían que algunos orígenes de los nombres eran por sus personalidades? Algunos apellidos sobre todo. Por eso está el apellido Alegría. Porque era una persona alegre, obviamente. ¿Qué se diría de nosotros? ¿Realmente somos personas alegres? ¿O vivimos constantemente como víctimas? Iba a decir otra palabra. Dios nos da descanso en su amor. Y fíjense de esto curioso. Dios canta encima de ti. Y esto, no sé si a ustedes les pasó al leerlo o ahora, pero nuestra mente hace saber que el Señor de señores canta de alegría por su pueblo. Se gozará sobre ti con alegría, dice nuestro texto. Y a menudo subestimamos y dudamos de la alegría de Dios por su pueblo. Creemos que Dios es un ser vestido de blanco, sentado en un trono, con el ceño fruncido, mirándonos airadamente. Y su palabra nos dice de que Él se alegra en nosotros. Es cierto que la iglesia está llena de errores, porque nosotros estamos llenos de errores. Pecamos, nos cansamos, contestamos mal, dejamos de buscar al Señor, dejamos de cumplir con su misión. Pero el Señor se regocija en ella. Mientras nosotros nos lamentamos
como si no tuviésemos esperanza. El corazón de Dios está alegre. ¿Por qué? ¿Porque es una iglesia perfecta? ¿Porque sus hijos son perfectos? No. Por Cristo. Porque la sangre de Cristo nos cubre. Y como nos cubre, podemos ser llamados sus hijos. Y como somos sus hijos, podemos tener una relación con nuestro Dios, el Padre. Y Él, como el perfecto Padre, se goza y se alegra de sus hijos. Empecemos a mirar a Dios como Él es. Un Dios feliz, hermanos. Un Dios contento. Un Dios que se alegra con nosotros. Porque no estamos bajo el pecado, sino bajo la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los que son padres o tienen sobrinitos chiquititos y ve a sus hijos jugar, o a estos sobrinos jugar. Y no sé si a ustedes les pasó, pero uno como padre los mira de repente como medios escondidos. Sobre todo cuando inventan historias con sus juguetitos. Y el corazón de uno se alegra. Es un babero que le llega al suelo. Y si esto podemos hacer nosotros, ¿por qué Dios no? ¿Acaso nos creemos mejores padres que Dios? Y como si esto no fuera suficiente, se nos dice que Dios se regocijará con cánticos. Y a menudo tampoco pensamos en Dios cantando, pero lo hace. Él canta sobre su pueblo. Imagínate cuánta alegría y cuánto agrado le damos al Señor en Cristo, que Él estalla en cánticos. Piensa en el Todopoderoso cantando, imagínatelo. Sé que es difícil. El Rey comenzando un canto de alegría. Imagínate al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cantando sobre su pueblo con alegría. Nosotros tenemos un buen grupo de alabanza, buenos instrumentos, buenas voces. Y nos gozamos con eso, ¿o no? Sí, amén. Imagínatelo, imagínate la perfección. Dios cantando. Dios canta, mis hermanos. Y entonces no cantaremos nosotros de la hermosura de su santidad, de la hermosura de su amor, de lo bello que es nuestro Señor, de su santidad, de la salvación que encontramos en Cristo como Señor y Salvador. Fíjate de algo curioso. Dios no cantó cuando hizo el mundo. Él lo miró y dijo, es bueno. Pero cuando todo fue hecho y el Señor propició la salvación de sus hijos, de sus redimidos, entonces fue ahí cuando el gozo, de una manera que nosotros no podemos comprender, llenó el corazón de Dios y cantó. Versículo 18 en adelante dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios promete, mis hermanos, una y otra vez animar al desanimado. Dios le prometió a este pueblo derrotar a sus enemigos. La misma promesa que tenemos hoy. Nuestros enemigos han sido derrotados. Apocalipsis es un libro muy complejo, pero tiene un mensaje muy simple. Cristo ha vencido. Y su iglesia vence con él. Dios promete curar al desvalido, reunir a los dispersados en el mundo. Y nos ha compartido esta misión. Dios nos ha mandado cumplir con lo que se conoce como la Gran Comisión.
para que un día estemos con Él, en gloria, en felicidad, cantando con nuestro Dios. Y con esto termino. El pueblo en los tiempos de Sofonías encontró gozo en Dios, en medio del dolor y el sufrimiento. Ese mismo gozo nosotros podemos hallar en esta vida, pero sobre todo en la vida venidera, en lo que es el reino completo, restaurado. Nunca pierdas de vista entonces, querida iglesia, que solo somos pasajeros por este mundo, que esta no es nuestra vida final ni vida eterna. Cuando pensamos eso, los sufrimientos, los dolores, las angustias, no se comparan con lo hermoso de estar con nuestro Dios en su perfección, escuchando la voz de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Señor, delante de ti estamos con un